Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Seguimos transmitiendo desde Cuenca en homenaje a sus fiestas de independencia. Esta vez a nuestras espaldas la catedral en el Parque Calderón. Diana, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milton? Amigos, muy buenas noches. Así es, retransmitimos, amigos, desde esta hermosa ciudad que próximamente celebrará sus 198 años de independencia. Aquí comenzamos con las noticias. La Fiscalía pidió a la Corte Nacional de Justicia que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra la asambleísta Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena. La Fiscalía las investiga a Cadena y a Espín por el delito de oferta de realizar tráfico de influencias. La Fiscalía General del Estado, a través de este oficio presentado ayer a las 5:25 de la tarde, solicitó que se fije día y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de la asambleísta correísta Sofía Espín y la abogada del expresidente Rafael Correa, Yadira Cadena. La solicitud fue realizada por la fiscal subrogante Ruth Palacios, tras lo cual la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito fue sorteada para llevar el caso. Espín y Cadena son investigadas por la Fiscalía por el delito de oferta de realizar tráfico de influencias, tras la visita que realizaron a la agente de inteligencia Jessica Falcón el pasado 24 de septiembre. Falcón se encuentra en el centro de confianza de Chillogallo debido a que es una de las 4 procesadas por el secuestro de Fernando Balda, hecho ocurrido en Colombia en el año 2012. La legisladora y la abogada que defendió al expresidente Correa durante la audiencia preparatoria de juicio por el secuestro de Fernando Balda visitaron a la testigo protegido de la Fiscalía, Diana Falcón, y presuntamente le ofrecieron protección con la condición de que cambiara su versión sobre el plagio. Falcón y Raúl Chicaiza, ex agentes de la SENAIN, incriminaron a Correa en sus versiones al señalar que para el secuestro de Balda actuaron siguiendo una cadena de mando que partió con las disposiciones del exmandatario. Espín y Cadena deben esperar ahora la fecha para la audiencia de formulación de cargos. Joana Ramos, 24 horas. Y sobre este mismo tema, en la Asamblea Nacional se generaron reacciones de rechazo en sentido de que el tema no se trate primero en el Legislativo. Un proceso penal deberá enfrentar la asambleísta Sofía Espín y la abogada del expresidente Correa, Yadira Cadena. La Fiscalía le solicitó a la Corte fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por el delito de tráfico de influencias. La Fiscalía investiga este caso desde el 11 de octubre tras la visita de la asambleísta a la procesada en el caso Balda, Diana Falcón. En Twitter, Espín dijo que se la quiere acusar cuando no ha sido tomada su versión y que hay presiones del legislativo. Sus compañeros de bloque la defienden. La actuación que tuvo Sofía Espín no se encasilla en un tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque el beneficio tuvo que haber sido de carácter personal para ella. Me da a mí la idea de que se quiere inducir a los asambleístas a través de esta apresurada acción por parte de la Fiscalía con respecto a Sofía Espín para que se la termine condenando. En el legislativo dicen que no tiene nada que ver lo que haga la justicia y las decisiones que tome la Asamblea. Una cosa es cometer un delito, otra cosa es determinar si visitar a un testigo protegido violando prohibiciones legales y protocolos de seguridad es o no compatible con el ejercicio del cargo de asambleísta. Aunque se quejan de que la justicia gane a la actividad fiscalizadora de la Asamblea Nacional, pues hay un informe que recomienda la destitución de Espín. La Asamblea Nacional debe cumplir su trabajo político. La Asamblea no ha podido dar muestras al país de que realmente en su mayoría exista la voluntad de poder sancionar los hechos irregulares. Podría ser la próxima semana cuando la Asamblea tenga que tomar una decisión, si da paso o no a la destitución de Espín. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Ricardo Patiño debe responder por muchas cosas al país en vez de estar instigando a los correístas a tomarse las calles e instituciones. Esto es lo que señalan personajes de la opinión pública, quienes además hacen un llamado a la Fiscalía para que de oficio empiece a dilucidar casos como el de los pativideos. Personajes de la opinión pública creen que en vez de estar en estas, porque tenemos que tomarlos las instituciones públicas. Tenemos que cerrar los caminos. Explique esto. Mañana. Eso yo tendría que anunciar, debería poner en
poner en actuar mercados, si no, no. Desde la reunión que tuvo el 12 de febrero de 2007, junto con su ex asesor Héctor Egues y el ex ministro de Economía Armando Rodas, con Carlos Abadi y Alan Dayan, Ejecutivo es una firma dedicada a la renegociación de bonos de deuda externa y en la que le propusieron que asuste el mercado para vender seguros de bonos con el fin de obtener réditos de eso en beneficio supuestamente del país y de financistas venezolanos cercanos al gobierno. Se reunió en un hotel de Quito que fue grabada y que daba cuentas de un posible arreglo para negociar bonos. Eso pues evidentemente encuadraba y encuadra en un tipo penal. Son los pativideos que estremecieron al Ecuador y que generaron una ola de suspicacias que quedaron en nada. Cuando Rafael Correa dijo que él sabía de esos videos, cuya intención era dejar plasmada la forma corrupta del manejo de la deuda. Pero el hecho es que el caso nunca se procesó en los tribunales y en consecuencia no se pudo deducir si el negocio propuesto en algún momento se dio. Es verdad que 2 días después de la reunión, Patiño dispuso el pago total del tramo de los Global 2030, pero este abogado nos recuerda que la política del gobierno de Correa, incluso desde su campaña, siempre fue asustar a los mercados. Que acuérdese usted que primero se negociaba que el Ecuador no iba a pagar la deuda. Eso permitió la baja en el mercado global de bonos. Luego el Ecuador decidió no pagar unos, pero sí pagar otros. Se trata de uno de los pendientes históricos de la justicia ecuatoriana y cuya verdadera investigación podría marcar la diferencia entre una justicia comprometida y sometida a una justicia que ahora pregona está a favor de la verdad. Creo que si no se procesó antes a Patiño por los pativideos, es tiempo de hacerlo. Pero no hay mucha esperanza porque si el primer interesado muestra esta posición política frente a un llamado desestabilizador, hay que analizar si eso son expresiones que incluso rayan lo ilegal. Los que deben hacerlo, de oficio, nunca investigarán para ahorrarse el problema. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. El productor audiovisual Carlos Bravo reconoce ser un hombre de confianza del ahora prófugo Fernando Alvarado. Bravo, vinculado al proceso de peculado, fue el cerebro detrás de los ataques mediáticos del gobierno a opositores, periodistas y medios de comunicación. No obstante, dice que solo seguía directrices. En menos de 24 horas se conocerá la suerte de 8 vinculados al proceso que involucra a Fernando Alvarado en un caso de peculado. No obstante, Alvarado fugó y su gente de confianza ha decidido hablar. Andrés Michelena, pide el Carlos Bravo era el contratista estrella de la Secretaría de Comunicación a través de la empresa Gota Azul, encargada de producir la propaganda del gobierno de Correa y las cadenas de ataque a opositores, periodistas y medios de comunicación. Bravo reconoce que muchos contratos fueron sin concurso. Se contrataron muchas veces a dedo. En algunos años sí. Carlos Bravo ha sido cuestionado por ser, junto a Fernando Alvarado, la cabeza de los ataques en Sabatinas y estar detrás de la arremetida del gobierno de Correa en contra de medios y opositores con el uso de fondos públicos. Dice que solo cumplía directrices. Inclusive los ataques a periodistas. Gota Azul no se puede responsabilidad por el uso. Las directrices, Fernando Alvarado, Patricio Barriga, Alex Mora. Todos los secretarios de comunicación. Quienes disponían que se ponga al aire era Andrés Michelena, en este caso, 2013-2014. Y luego Michel Villarreal. Lo cierto es que aún siendo proveedor del Estado, usaba infraestructura del Estado para su trabajo. Eso no lo niega. Porque me pidió la autoridad por el tema de la inmediatez. La autoridad creyó conveniente que debo estar en un sitio muy cercano a las autoridades de la Secretaría de Comunicación, un sitio físico. No obstante, el tema que lo ha puesto en el ojo de la opinión pública es el caso de peculado que provocó la fuga de Fernando Alvarado del país. Bravo dice que su ahora detractor Andrés Michelena fue el administrador de sus contratos. Quien sugiere contratar a Gota Azul es el propio Andrés Michelena. ¿Y por qué sugiere? Porque un año antes del 2013 él fue administrador del contrato de... Se refiere a esta acta de entrega-recepción de enero del 2013 y una autorización de contrato de abril del 2014. Pero Andrés Michelena niega su intervención. El contrato que firmaron los señores Bravo es en abril del 2014. Mi salida de la SECOM fue en mayo del 2014. No tengo absolutamente ningún proceso en ese contrato. La Fiscalía ha mostrado en audiencia documentos de ingresos supuestamente no justificados de ambos hermanos. En el caso de Carlos Bravo, una diferencia de $294,000
entre los ingresos y lo reportado por el Servicio de Rentas Internas. En el caso de Marco Antonio Bravo, supera los $42.000. Los hermanos Bravo Segovia coincidieron en el momento, el uno como proveedor y el otro como subsecretario. Aseguran que no había impedimento legal. No existe ninguna violación de norma legal expresa. Ustedes pueden pensar y tienen todo el derecho de conflicto de intereses, pero yo puedo asegurarles que yo no tuve ninguna participación. Tampoco ven con claridad un dilema ético en nada. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Mientras tanto, Marco Antonio Bravo, ex subsecretario de la SECOM, se deslinda de responsabilidades respecto de la firma de contratos de su hermano Carlos como proveedor del Estado. Sin embargo, reconoce que ambos hermanos reportaban su trabajo a Fernando Alvarado. Yo no tuve la decisión, yo no tomé ninguna decisión respecto a la posibilidad de que el señor Carlos Bravo tenga o no contratos en la Secretaría de Comunicación. Es decir, su trabajo no solamente ha dependido del doctor Fernando Alvarado. Cuando se fue Fernando Alvarado, Patricio Barriga también lo contrató. Y cuando se fue Patricio Barriga, Alex Mora también le contrató. Es decir, ha trabajado con diferentes secretarios de comunicación. Yo no tuve ninguna injerencia. Yo no pude haber evitado o no, porque no era mi rol. Por la fuga de Fernando Alvarado, 8 autoridades comparecieron ante la Asamblea Nacional y los legisladores decidieron que en 10 días tomarán decisiones, pues sus versiones no los convencieron. Andrés Michelena fue uno de los más cuestionados. Después de 3 días de comparecencias en la Asamblea Nacional, lo único que dicen es que perdieron el tiempo. Estas comparecencias han sido totalmente inoficiosas. Ha tratado de una u otra forma de lavarse las manos y tirarle la pelotita al otro funcionario. Por eso aprobaron con 78 votos una resolución para evaluar las comparecencias de las 7 autoridades y de Rosana Alvarado para tomar una decisión. Quizás llamándoles a un juicio político en el proceso, ahí sí digan la verdad. Los últimos en comparecer fueron el del ECU 911, el del Centro de Inteligencia Estratégica y el secretario de Comunicación. Dijeron no tener competencias en este caso. El ECU 911 lo único que ha hecho es facilitar el espacio físico. La inteligencia que hacemos es de carácter nacional, no de seguir a cada una de las personas que ya están dentro de un sistema judicial. Andrés Michelena fue cuestionado desde el correísmo por haber exhortado a las autoridades judiciales a que dicten medidas cautelares en contra de 31 exfuncionarios del gobierno de Correa. Quiero que nos diga cuál es esa lista, porque parecería ser que usted tiene rol de pesquisa más que de funcionario de gobierno. En el listado de exfuncionarios del Correato constan su nombre y el nombre del propio presidente Moreno porque fueron parte del gobierno anterior. No están. Actuamos con transparencia y honestidad en todos los años del gobierno anterior. También le preguntaron sobre su cercanía con Alvarado. Usted está en la mitad del prófugo y del presidente. ¿Podría ser usted la persona que le ayudó al señor Alvarado a irse del país? Con mucho orgullo colaboro con el señor presidente de la República. Quien denuncia no necesariamente va a apoyar la fuga de una persona. Ahora deben esperar la información por escrito, aunque esté incompleta. Y quien faltó en estas comparecencias fue Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia, que tiene un informe con indicios de responsabilidad penal por la compra de los grilletes electrónicos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El financiero determinó que las empresas de la familia Alvarado recibieron $130 millones entre 2010 y 2017. Según una investigación del medio digital La Fuente, las observaciones de la UAFE hablan de corrupción y lavado de dinero. El informe alcanza a las familias Alvarado Espinel, Alvarado Echeverría y Alvarado Recalde. La investigación de la Unidad de Análisis Financiero a la que tuvo acceso el medio digital La Fuente determina que las empresas de quienes manejaron el aparataje comunicacional del anterior gobierno, en 7 años, recibieron $130 millones. Pero el informe no solo abarca las cuentas empresariales, también las personales. Fernando Alvarado Espinel, por ejemplo, el prófugo exsecretario de Comunicación, registró depósitos y transferencias en su cuenta bancaria en 7 años por $240.000. Llama más la atención sus
sus egresos, pues representan apenas el 1% anual de ese monto. Su hijo Fernando Andrés Alvarado, entre el 2010 y el 2017, recibió más de $87.000 anuales, es decir, sumados, estamos hablando de $699.000. Su otro hijo, José Francisco, dueño de Vialmesa, la empresa que acaparó los contratos estatales de transporte de Uria, recibió $1.371.000. Sus egresos son mínimos, aunque hay una transferencia por $109.000, pero a sus propias cuentas o de su esposa. Humberto Alvarado Espinel, por su parte, en sus 9 cuentas, recibió ingresos por $1.806.000. Roldán Vinicio suma $955.000. La ex esposa de Vinicio Alvarado ha recibido $1.203.000 en transferencias y depósitos. La empresa Arcae, en la que Humberto Alvarado Espinel es accionista, mantuvo ingresos entre el 2010 y el 2017 por $1.556.000. Entre los clientes de esta compañía aparece la constructora Odebrecht. Podemos hablar también de Biogénesis, que recibió en 8 años $1.060.000 y mantuvo egresos por $872.000. Por su parte, Creacional, la empresa emblemática de los hermanos Alvarado Espinel, recibió ingresos entre el 2010 y el 2017 por $124 millones. El servicio de rentas internas reconoce además altos montos por salida de divisas de Creacional. Entre el 2010 al 2017 se registran más de $4 millones transferidos a distintas cuentas en el extranjero. Según la UAF, el principal cliente de Creacional es la multinacional General Motors, con $27 millones. Creacional también mantuvo como su cliente a Odebrecht y a los medios públicos como TC Televisión y Gama TV, los que estaban dirigidos por Fernando Alvarado. Según el portal, las observaciones de la UAF hablan de corrupción y lavado de dinero. Dayana Monroy, 24 horas. El ex procurador del Estado, Diego García, calificó de sin fundamento a la denuncia de delincuencia organizada que en su contra y de otras ex autoridades presentó el asambleísta César Montúfar. García dijo tras su comparecencia a la Fiscalía que esa institución va a perder tiempo receptando testimonios de personas que nada tienen que ver con un presunto delito de delincuencia organizada. La denuncia es una relación dispersa, inconexa, que refleja un contenido simplemente de pesca de información para buscar protagonismo. No tiene ningún sentido, es una denuncia que va a afectar la investigación de la Fiscalía General del Estado. No hay ninguna estructura de delincuencia organizada entre las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado tienen responsabilidades previstas en la Constitución igual que hoy. El presidente de la República se reúne con el fiscal general del Estado, el contralor general del Estado, el procurador general del Estado y es lo absolutamente normal. Hablando, amigos, de esta hermosa ciudad de Cuenca que está a punto de cumplir 198 años de independencia y todos en este feriado pueden venir a visitar las diferentes cosas que tiene Cuenca. A inicios de noviembre se tiene planificado que culminen las obras civiles del tranvía de Cuenca. Así es, el proyecto lleva en construcción cerca de 5 años, pero problemas económicos y contractuales generaron retrasos. Así luce el tranvía de Cuenca hoy en día. Sin embargo, para llegar a este punto, se ha tenido que superar un sinnúmero de vicisitudes. El proyecto comenzó a construirse en diciembre de 2013. 3 años más tarde, se dio el problema más grave, la terminación unilateral del contrato con el consorcio Cuatro Ríos, paralizando por completo la obra civil. Para retomar los trabajos, el municipio tuvo que realizar una declaratoria de emergencia. En tanto, en diciembre de 2017 se firmó con el consorcio ACTN, empresa que hasta la fecha está a cargo de las obras. Al parte de obra civil hemos tenido algunas partes estructurales que hemos tenido que diseñar. El plazo de ACTN, que era de 300 días, terminó el 13 de octubre pasado. Al no concluir los trabajos, se amplió la fecha por 18 días. Hasta el 1 de noviembre a las 12 de la noche, que deberán entregar las obras completamente terminadas. Los frentistas del proyecto son los que más han sufrido durante estos casi 5 años. Un buen número han tenido que cerrar sus negocios, aunque ahora comienza a cambiar ese panorama. En toda la ruta había más de 1.300 locales y se habla de una afectación de 120 a 200 locales que se fueron, otros que regresaron, otros que indudablemente quebraron. De los 20.4 kilómetros que tendrá el sistema tranviario ida y vuelta, el 99% está prácticamente listo.
Falta la zona de Michichic, donde se trabaja contrarreloj. Y vemos con agrado este rato que están a punto de terminar las obras. El tranvía en inicio estuvo proyectado se construye en 2 años. Su costo no superaba los $232 millones. Los retrasos, los problemas de orden contractual y otros inconvenientes han provocado que el proyecto actualmente se estime en $276 millones, financiado en su mayoría por el Estado. La tarifa sería el doble de lo que se propuso en forma inicial. Finalmente se espera que el tranvía esté operando con pasajeros en marzo de 2019. Estos días se realizan las pruebas dinámicas. Después de establección de plazo, como digo, viene la obra de integración de la empresa Cita y terminación de algunas situaciones propias de la empresa Cita, que son de carácter electromecánico, para que funcione bien nuestro sistema. Vale recordar que el tranvía recorrerá desde el Control Sur, pasando por el centro histórico, hasta el Parque Industrial al norte. Cuenta con 14 unidades, es completamente eléctrico, por lo que es amigable con el medio ambiente. En Cuequiván Rodríguez, 24 horas. Los barrios El Vado y Todos los Santos fueron los primeros que se asentaron en la ciudad de Cuenca. Aquí son conocidos por ser los lugares en donde se realiza el famoso pan artesanal y los trajes típicos. Ahora se han convertido en puntos de encuentro para aquellos que gustan de la tranquilidad. Hablar de Cuenca sin duda es hablar de historia, de cultura, de arte. Llegamos hasta el barrio conocido como El Vado, uno de los más antiguos, y aquí es como si el tiempo se hubiera detenido y estuviéramos en 1557. Viviendas conservando su estructura y colores originales, y esa imagen que nos remonta a aquellos tiempos, en donde surgía como el primer barrio que tuvo la Atenas del Ecuador, un lugar en calma, en paz, y que ahora es disfrutado por personas como Patricia, quien es de Colombia, pero desde hace 2 años se siente más cuencana que muchos. Hermoso, eso es como si uno viviera en otra época. Eso es como en Colombia decir Cartagena, ¿sí? Puro turismo, puro casas coloniales. Ella, siendo extranjera, sabe bien cómo describir al cuencano. Al menos a mí me deja sorprendida en cuestión de nadie te tira un papel a la calle, te va a atravesar y el carro, bus, taxi, lo que sea, frena para que la persona pase. Yo me subo con la niña en un bus y la gente se pone de pie, hombre, mujer, lo que sea, para que uno se siente mucha cultura. Tanto le ha gustado el barrio y la ciudad que hasta convenció a su hermana para quedarse. Y tiene ya 2 meses. Seguimos caminando y nos topamos con Luis. Él es uno de los principales proveedores de trajes típicos como los de la chola cuencana. Tiene 30 años ya en el negocio. Nosotros ya en todo comunidad le hacemos diferente traje de típico nuestro. Y por otro lado, está el barrio Todos Santos, que por el día se lo ve así. También bastante tranquilo, con gente que entra y sale de la iglesia, que lleva el mismo nombre. Este fue uno de los primeros asentamientos de españoles. Por aquí ingresaron, y entre ellos se encontraba, por ejemplo, Sebastián de Benalcázar. A este barrio se lo conoce también por realizar el tradicional y tan delicioso pan de leña. La calle Lara come mucha historia, y ahorita en Cuenca para mí es la mejor. Es la más movida, más fines de semana, se ve más movimiento, más gente, más alegría, más Cuenca, como se diría. Pero si así lo observan en el día, en la noche todo cambia. Desde la iglesia que le da la bienvenida a la noche con un juego de luces. Y a partir de ahí, en toda la calle Larga, es donde se concentra la fiesta y la rumba. La zona rosa de Cuenca. La calle de la rumba y la diversión sana y más que todo segura. Restaurantes, bares, discotecas. Y es que Cuenca es así. Una ciudad llena de contrastes, de colores, de sabores y de variedad de opciones que mezclan la modernidad con lo tradicional de estos barrios emblemáticos que siguen atrayendo a más de uno. Desde la ciudad de Cuenca, con imágenes de Rodolfo Soto, Valery Villalba, 24 horas. Bueno, venga a Cuenca, que hay mucho por visitar, mucho por conocer, mucho por disfrutar. El feriado empieza en 2 días, así que está tiempo de planificar su viaje. No solamente la gran gastronomía, que está buenísima, la comida es buenísima, espectacular, la cultura y toda la arquitectura que tiene Cuenca. Y venir acá, tú viniste por auto hoy, 3 horas, ¿no? Así es, 3 horas nada más, sobre todo, bueno, si vienen desde la ciudad de Guayaquil, amigos, porque viajar a Cuenca es toda una aventura. Más si antes decide recorrer y disfrutar del paisaje que les brinda el Parque Nacional El Cajas, uno de los lugares más escogidos por los turistas.
Desde Guayaquil son aproximadamente 3 horas, pero el viaje a Cuenca se disfruta incluso antes de llegar a la ciudad, porque al entrar al Parque Nacional El Cajas, confirmamos que es toda una experiencia. Son aproximadamente 29.000 hectáreas, con una biodiversidad fascinante y reconocida internacionalmente por la UNESCO como una de las áreas núcleo de la Reserva de Biosfera Macizo El Cajas. Aquí, sin duda, la cámara fotográfica se convierte en su mejor aliado. El recorrido se lo hace en el mismo vehículo, pero en el momento en que se ingresa a la reserva, uno ya puede notar el cambio en la vegetación. La cordillera de los Andes en esta zona es más antigua, con menor actividad volcánica y sin los picos elevados que son tan comunes, pero más en el norte, formando extensas altiplanicies en donde las temperaturas comienzan a bajar. Lo importante del recorrido es aprovechar los miradores que hay a lo largo de la carretera, porque en cada uno de ellos se puede apreciar un espectáculo diferente. El primer mirador al que llegamos fue el de la Laguna La Toreadora. Aquí se puede ya apreciar la infinidad de pequeños y grandes cuerpos de agua. Lagunas. En total, en toda la reserva se han podido contabilizar 786. Esto hace que la vegetación cambie de acuerdo al lugar y a la cantidad de agua, teniendo diversas tonalidades verdosas. Seguimos con nuestro viaje y llegamos hasta la parte cúspide del recorrido, el Mirador Tres Cruces. Se llama así porque en lo alto se ve justamente eso. Aquí, un grupo de llamas nos dieron un espectáculo de bienvenida. En el lugar hicimos nuevos amigos, turistas provenientes de Francia, que si bien no hablaban español y muy poco inglés, no dudaron en contarnos a su manera su experiencia. Nizar, por ejemplo, con su familia, ha recorrido ya otras ciudades, Guayaquil, Quito y ahora le tocó Cuenca. It's beautiful, right? Es muy lindo. Es mi primera vez aquí en Ecuador. Se parece un poco a los paisajes americanos. Es mi primera vez en el país. Y es que recorrer toda la reserva y detenerse a admirar las maravillas de la naturaleza le toma por lo menos 1 hora. Además de que si detiene el vehículo por unos momentos y espera con su cámara, es muy probable que también pueda observar a las cientos de especies de aves que realizan sus coreografías en el aire. Es un punto de encuentro de turistas, pero también de personas que desde Cuenca llegan hasta aquí para hacer deporte, para llenarse de ese aire puro y fresco y más que nada compartir con los extranjeros aquellas experiencias de este maravilloso lugar. Desde la ciudad de Cuenca, con imágenes de Rodolfo Soto, Valery Villalba, 24 horas. Bueno, y no solo lo bonito, el paisaje, el recorrido que es venir a Cuenca desde cualquier parte, desde Guayaquil, desde Quito, desde la costa, desde la sierra, sino que aquí en Cuenca, por estas fiestas, hay algo así como 350 eventos preparados para esta semana. ¿Qué tal? Bastantes para poder disfrutar de la ciudad. Y para conocer más en detalle de esas actividades, vamos a hacer contacto con Iván Rodríguez, que se encuentra en el sur de la ciudad. Iván, te escuchamos. Gracias amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros nos encontramos en la tradicional Avenida Solano y a mis espaldas el Colegio Benigno Malo. Y les contamos que el Atenas del Ecuador se ha preparado para celebrar sus fiestas de independencia con música, cultura, tradición y por supuesto un derroche de alegría. En la siguiente nota les contamos más. En las calles de Cuenca el ambiente es de fiesta. Y es que son 198 años de independencia que celebra la Santa Ana de los Ríos este 3 de noviembre. Los logros de Cuenca son valorados de manera muy importante, especialmente a nivel mundial. Muy orgulloso de presidir estas fiestas por los 198 años de Cuenca, de su independencia. Ya nos acercamos a los 200 años. Música, artesanías, gastronomía, entretenimiento y más se ha organizado para festejar a la tercera ciudad del país, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, la Atenas del Ecuador. La capital Azuaya tiene un sinnúmero de atractivos por visitar. Y con un plato fuerte extraordinario que es Ricky Martin, que nos visitará el día 3 de noviembre. Estas fiestas de Cuenca estarán mejor que nunca. Dentro de la programación se tiene más de 350 eventos que se desarrollarán a lo largo y ancho de la ciudad, como desfiles estudiantiles y la gran parada militar. Vamos a tener música nacional, música para jóvenes, también el tradicional Festival de Orquestas de la Avenida Huaynacapa con 5 escenarios a lo largo de esta arteria vial importante de Cuenca, donde vamos a poder degustar de talento local
local, nacional, también con la mayor cartelera popular del país. Vamos a tener la participación de la artista internacional Olga Tañón, totalmente gratuita para que la familia cuencana y ecuatoriana en general pueda acompañarnos. El presidente Lenín Moreno participará de los actos centrales por las fiestas. Amigos, les esperamos acá para disfrutar de Cuenca y todo lo antes mencionado. Con un Viva Cuenca regresamos con ustedes. Buenas noches de mi parte. Gracias, Iván. Gracias por tu hospitalidad y por tu trabajo. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos. Ya regresamos con más de 24 horas.